Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña la doctora Danisa Cruz, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Con ella abordaremos importantes temas del mundo de los derechos humanos, la discriminación y otros temas relacionados. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente está de gala, como le gusta a Lorenzo Báez, el director de este programa, porque contamos con la presencia de una prestigiosa joven profesional del derecho de República Dominicana, que a pesar de su juventud ha desarrollado una extraordinaria labor como Ministerio Público, desde la Procuraduría General de la República, en diferentes ámbitos de responsabilidades. Y lo ha hecho, me consta, con una gran responsabilidad y sobre todo también con una gran profesionalidad. Cuando manejó el área internacional, lo hizo de manera extraordinaria, a tal punto que pudiéramos decir que es uno de los representantes del Ministerio Público más conocido internacionalmente, con unas relaciones a nivel de toda América Latina y también en gran parte de Europa, porque fui testigo de excepción. Tuve el gran honor de ser compañero de trabajo de la persona que hoy nos acompaña aquí en Principalmente, que además tiene un gran currículum profesional, con una gran preparación, con participación en maestría y sobre todo estudios y congresos en diferentes, tanto en el país como internacionalmente. Pues hoy Principalmente se llena de gala y se honra contar con la participación de esta joven y destacada profesional del derecho, que lo es la doctora Danisa Cruz. Wow, después de esas palabras tan bonitas de introducción, para mí nada más que agradecer el espacio de poder estar compartiendo aquí con unos ilustres del derecho, personas que aprecio y que con quien he tenido la oportunidad de trabajar y de quien me siento muy orgullosa de poder estar aquí sentada al lado de ustedes. Estoy más que agradecida y estamos aquí para compartir las experiencias y todo el trabajo que hemos estado haciendo en nuestras nuevas funciones como directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Bien, como decíamos, la doctora Danisa Cruz ha desarrollado en su ejercicio profesional y académico, pero básicamente su ejercicio profesional ha alcanzado su mayor desarrollo en ejercicio de la función pública, y en la función pública lo ha hecho desde la institución del Ministerio Público, la institución que está llamada constitucionalmente a representar los intereses de la sociedad. En esas funciones de Ministerio Público ahora tiene la responsabilidad, debido a la designación hecha por el magistrado Procurador General de la República, de dirigir la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, una unidad que tiene una responsabilidad
de velar por el cumplimiento y sobre todo como República Dominicana, siendo signataria de convenciones y acuerdos internacionales y más que todo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y sabemos del rol protagónico que ha venido desarrollando la doctora Cruz al frente de esa importante unidad del Ministerio Público, que por cierto fue creada en nuestra administración al frente de la Procuraduría General de la República. ¿Cómo ha venido desarrollándose la unidad? ¿Cuál es el rol que hoy día está jugando, sobre todo en aspectos tan importantes como velar por el cumplimiento y sobre todo el respeto de esos derechos fundamentales, tanto de personas privadas de libertad como personas que puedan de una u otra manera denunciar malos tratos y discriminación a la Procuraduría General de la República? Sí, bueno, efectivamente, como usted bien dijo, magistrado, la Unidad de Derechos Humanos se creó en el año 2011. Nosotros fuimos designados en el año 2012, desde noviembre del año 2012, y hemos estado haciendo un trabajo, una labor de defensa de los derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo hacemos el trabajo? Regularmente nosotros recibimos las denuncias de parte de los usuarios, de parte de las víctimas que han sido, valga la redundancia, víctimas de violaciones a derechos humanos, tales como torturas, vejaciones, acciones ilegales o ejecuciones extrajudiciales, discriminación, además de que estamos trabajando en las políticas públicas que versan sobre el tema de los derechos humanos a nivel nacional, ya que la Estrategia Nacional de Desarrollo en el decreto que la reglamenta, le atribuye a lo que es el Ministerio Público en su artículo 16, lo que es que somos los supervisores de la política pública en materia de derechos humanos de todas las instituciones. En ese sentido, nosotros primero quiero hablar sobre lo que es el sistema de atención de denuncias de violaciones a derechos humanos. Ustedes saben que nosotros tenemos las fiscalías como brazo ejecutor y a las cuales nosotros les damos acompañamiento en los momentos o en el momento en que nosotros identificamos que hay una violación a un derecho humano. Lo primero que hay que hacer es una diferenciación entre lo que es una violación a un derecho humano y una violación a un derecho fundamental. Cuando hablamos de una violación a un derecho humano, es cuando regularmente la comete un agente del Estado. Para que haya una violación a un derecho humano, debe de cometerlo un agente del Estado. Y salvo los casos excepcionales que han sido definidos por las Naciones Unidas como violencia de género, tráfico y trata de personas y discriminación, son violaciones a derechos humanos que las practican las personas, los particulares. Entonces, como ustedes bien saben o pueden imaginarse, el tema de las violaciones a derechos humanos son cometidas por los agentes del Estado. Es un tema un poco difícil y engorrioso de poder darle seguimiento y de poder realmente tener sentencias condenatorias, puesto que hasta el momento, en el caso, por ejemplo, de la Policía Nacional, de los agentes que cometen violaciones a derechos humanos o acciones ilegales o vejaciones o torturas, tenemos obligatoriamente que auxiliarnos de la misma fuerza que investiga, o sea, del mismo cuerpo investigador. Gracias a los trabajos interinstitucionales que estamos haciendo, tanto con la Inspectoría General como con el Departamento de Asuntos Internos de la Policía, nosotros hemos podido dar con casos que realmente han tenido sometimiento a la justicia. Nosotros también trabajamos los casos de discriminación, como hay muchas poblaciones vulnerabilizadas en nuestro país, tales son los casos de las poblaciones LGBTI, el caso de las personas con discapacidad, que de una forma u otra son vejados y que aunque no lo hagamos de forma, o nosotros como sociedad no lo hagamos de una forma consciente, cuando tú no le permites el acceso a la justicia, por ejemplo, a una persona con discapacidad, tú le estás discriminando. Cuando los palacios de justicia no tienen acceso a una persona con discapacidad, hay una discriminación. Danisa, yo he visto que ustedes le han dado seguimiento al tema de la discriminación.
Y tú mencionabas que las fiscalías en todo el país son unidades de recepción de denuncias. Eso significa que los que nos están viendo, el gran público, si tienen alguna preocupación acerca de violación de derechos humanos, el lugar a donde tienen que acercarse es a las fiscalías de cada... Bueno, como nosotros no somos omnipresentes ni omnipotentes, sí, como se puede decir, como la discriminación es una violación a la ley penal, exclusivamente al artículo 336 del Código Penal, las denuncias sobre el delito de discriminación se pueden hacer en las fiscalías. Y de hecho, nosotros hemos hecho resoluciones a través de la Unidad de Derechos Humanos donde se le exige a las fiscalías que den seguimiento a las denuncias de discriminación, no solamente de la cometida por las personas físicas, sino por los lugares públicos, a los lugares de acceso público que brindan un servicio. Existe una resolución donde se le exige a las fiscalías que deben de cumplir con este tema de no discriminar y de darle seguimiento a las denuncias de discriminación. Además de que hicimos resoluciones dentro de la Procuraduría General de la República para que se le permita el acceso a todas las personas a los palacios de justicia y exclusivamente al área que tiene que ver con la Procuraduría General de la República, sin discriminación, como antes existía la costumbre de que no se podía entrar con blusas sin manga, con un determinado tipo de vestimenta. Nosotros hicimos una resolución justamente para permitir el acceso a la justicia sin discriminación. Danisa, bueno, en los últimos años, o con la reforma constitucional del 2010, pues se crea la figura del defensor del pueblo. ¿Usted tiene algún tipo de coordinación con esa institución, viendo que quizás pudieran, qué sé yo, tener de alguna manera perseguir los mismos fines? ¿Tienen algún tipo de coordinación con el defensor del pueblo? Bueno, realmente las funciones del defensor del pueblo son distintas a las nuestras. Okay. El defensor del pueblo o la defensora del pueblo, doña Zoila, hace un trabajo encomiable y realmente su misión es hacer investigaciones y hacer recomendaciones a los agentes del Estado, a los funcionarios. En el caso en que ellos entiendan que existe una violación de tipo penal, lo ideal es que nos remitan a nosotros los expedientes y nosotros hacer entonces la investigación y hacer los sometimientos. Claro. Pero efectivamente nosotros, como el tema de lo que son de derechos humanos, el concepto de derechos humanos a veces no es muy entendible por la población, que en eso yo creo que todavía tenemos que hacer muchas cosas de educación, de concienciación. Muchas veces a nuestras oficinas llegan casos que no son de nuestra competencia y nosotros, ¿qué hacemos? Los remitimos a la Defensoría del Pueblo o los remitimos al ministerio correspondiente, al ministerio que le corresponda dicha violación a los derechos fundamentales. Pero definitivamente nosotros solos como institución no podemos funcionar. Nosotros necesitamos de esas alianzas con otros organismos que sean defensores de los derechos humanos para poder hacer un buen trabajo. Danisa, yo sé que cuando hay violaciones de derechos humanos, formamos parte, no estamos solos en el mundo, formamos parte de todo un sistema que de algún modo desde la sociedad civil fiscaliza, grupos de ciudadanos que fiscalizan y tratan de dar seguimiento a los estados como una forma de estimularlos a un sistema de protección. Eso te vincula también en tus funciones con ese ámbito que señalaba el doctor Radamés Jiménez, que también tú has participado bastante, que es el ámbito internacional. Yo supongo que esa experiencia previa tuya en todo lo que es manejado el área internacional de la Procuraduría General de la República te es muy útil hoy en día también cuando algunos de esos reclamos que vienen incluso de otros países son canalizados, imagino que llegan a tu despacho, ¿no? Así es. Nosotros trabajamos con las organizaciones internacionales tales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch. También tenemos la visita de los organismos internacionales como OEA, tanto de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y siempre nos hemos mantenido en contacto, pues realmente, como bien ellos explican,
la misión no es que en el país no haya violaciones a derechos humanos, sino que nosotros estemos en la mejor disposición de como Estado garantizar los derechos fundamentales, porque el hecho de que no haya es imposible, eso es una utopía. Pero realmente el que pueda mejorar, y esas opiniones a nivel internacional nos ayudan a mejorar cada día, porque realmente, o sea, tal vez desde fuera tienen una perspectiva diferente y nosotros, con la información que ellos nos puedan dar, nosotros podemos hacer una mejor política pública en materia de derechos humanos. Muchas veces nosotros lo veíamos como antagónicos o como enemigos, pero realmente la información que ellos nos puedan dar, entiendo que nos puede ayudar a hacer una mejor política de Estado. Sin lugar a dudas que el solo hecho de que la Procuraduría General de la República ya tenga una unidad en marcha con esas funciones es un señal del compromiso del Estado y de hacer visible esta situación, como tú dices, siempre latente de violaciones a los derechos humanos. Así es. Creo que desde nuestras funciones estamos ayudando a que nosotros tengamos un mejor país, que de hecho podamos fiscalizar las actuaciones de nuestros propios agentes, inclusive de los mismos fiscales y de la policía y de los agentes de la fuerza del orden, pues realmente esto nos permite nos permite que nuestras instituciones sean más fuertes y sean más creíbles, que cuando un caso llega a la justicia dominicana, las personas entienden que de verdad van a tener un debido proceso que sea respetuoso de los derechos humanos y por tanto una mejor justicia. Y ya el tema de que, bueno, preferimos hacer como en épocas pasadas, de que a los delincuentes, como decían vulgarmente, había que darle para abajo, eso no es lo que queremos. Queremos que de verdad, si una persona comete un hecho, pueda ir a un centro de corrección y rehabilitación, pueda mejorar como persona y pueda reinsertarse en la sociedad, porque ese es el ideal de toda pena. En los últimos años, precisamente se ha hablado de la mejoría que se ha ido experimentando en República Dominicana, sobre todo en términos de lo que tiene que ver con los respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Incluso esto ha sido objeto de reconocimiento a nivel internacional. Eso coloca al país en una buena posición, por lo menos en ese ámbito, en que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho supervisiones a la cárcel de República Dominicana, pone a República Dominicana como una especie de paradigma, de ejemplo en ese sentido. Ahora, en otros aspectos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las actuaciones policiales, ¿cómo ha sido la evaluación de los organismos internacionales? Creo que se ha reducido o se ha incrementado dramáticamente de acuerdo con las estadísticas que ustedes poseen, el hecho ya de los intercambios de disparos y cosas por el estilo. Bueno, en comparación con años pasados, realmente ha habido una reducción con el tema de los intercambios de disparos. Pues de hecho, me consta, porque nosotros hemos podido ser parte de los planes de educación que están haciendo en la Policía Nacional, por lo menos en el IPES, donde nosotros mismos hemos dado clases sobre lo que es el uso de la fuerza. Recientemente hubo el lanzamiento de un manual sobre uso de la fuerza, que se hizo la semana antepasada, que nos permitirá tanto a los usuarios, tanto a las personas como a nosotros como funcionarios, saber exactamente qué es lo que está previsto cuando pasan ciertas cosas, o sea, en el contexto, saber realmente cómo debe de actuar un policía y cómo debemos nosotros actuar como sociedad cuando se presentan ciertos momentos policiales. Realmente debo de reconocer que que ha disminuido, sin embargo, siguen ocurriendo estos hechos. Y eso es un llamado que nosotros tenemos que hacer todavía como
como sociedad de que existe una percepción, una falsa percepción de que los delincuentes o los que cometen errores no tienen oportunidad. Y realmente nosotros como sociedad tenemos que darle la oportunidad a todo el que cometa un error. Parece que hay, entonces, por lo que tú dices, buenos niveles también de colaboración y de entendimiento por parte de la Policía Nacional para también promover el respeto de los derechos humanos, ¿no? Sí, realmente nosotros hacemos un trabajo conjuntamente con ellos. Muchas veces hemos tenido diferencias de criterios, pero realmente el trabajo se está haciendo, porque lo importante es que estos hechos, donde haya una violación a un derecho humano real, no es simplemente que si un policía comete un hecho en una actuación policial que se hizo dentro de los parámetros establecidos, no hay que sancionarlo. Sin embargo, si hace un abuso, si comete una violación a un derecho humano, ese policía tiene que saber que se está comprometiendo penalmente y está comprometiendo su institución y al Estado dominicano. Que eso es lo importante de resaltar y que cada vez que tenemos la oportunidad de decirlo, le hacemos énfasis en que cuando un agente del Estado comete un hecho, no solamente se compromete penalmente, sino que también compromete al Estado dominicano. Danisa, a propósito de este tema de los derechos humanos, el Tribunal Constitucional dio una decisión, la 256-14, que declaró inconstitucional el tema de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Entonces, la interpretación de la convención, que es algo que corresponde a la Corte Interamericana como el órgano jurisdiccional, bueno, se pierde. Entonces, ¿cómo eso impacta ya a esa, pregunto, ¿no?, a esa jurista ya especialista en este tema de los derechos humanos? ¿Cómo impacta esto de que ya la Corte pues no tenga la competencia jurisdiccional para conocer de las denuncias y de los casos que se sometan ante el sistema interamericano de derechos humanos? Bueno, particularmente entiendo que es una decisión lamentable en el sentido de que nosotros estamos en un mundo globalizado. Salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos impacta, o sea, a nosotros como ciudadanos. Porque realmente, por ejemplo, particularmente no siempre vamos a estar en funciones de Estado. Y cuando estemos entonces en el otro lado, cuando nosotros queramos reclamar un derecho como ciudadanos, ¿ante quién vamos a hacerlo? Realmente todavía este tema está pendiente a que el Ministerio de Relaciones Exteriores fije la posición del Estado Dominicano en cuanto a las decisiones que ya se han acatado, que ya fueron emitidas. Que se están cumpliendo incluso. Realmente nosotros como institución, Comunidad de Derechos Humanos, tenemos 2 decisiones que está bajo nuestra responsabilidad y estamos a la espera de que el Ministerio de Relaciones Exteriores fije su posición para terminar de dar cumplimiento. Pues realmente es lamentable que nosotros, ya que habíamos incluso tenido una jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habíamos dado aquiescencia a muchos de los compromisos asumidos, ahora mismo estamos en un estado de stand-by, que realmente entiendo es necesario que nosotros fijemos posición para realmente saber qué vamos a hacer y hacia dónde vamos como Estado. Bien, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos abordando este y otros temas de sumo interés con la doctora Danisa Cruz. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia de la doctora Danisa Cruz. Bien, ahorita
hablábamos con relación al manejo de la Policía Nacional. La Policía Nacional lamentablemente ha sido una institución que ha estado una especie de cenicienta de las instituciones que tienen que ver con el manejo de todo lo que es el sistema de justicia, porque la Policía Nacional juega un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la seguridad democrática. Y la verdad que la sociedad dominicana tiene una gran deuda con la Policía Nacional, porque si hoy, y hay que reconocerlo, por lo menos podemos transitar y caminar por las calles, se debe a la Policía Nacional, a esa policía que tenemos, con todas las debilidades, con todas las deficiencias que puedan atribuírseles. Pero yo creo que muchas veces somos injustos con la Policía Nacional, porque es innegable, ¿verdad?, que tiene debilidades, que se cometen hechos de corrupción, a veces arbitrariedades en el propio manejo de la policía, pero que es una institución que viene así desde su fundación. Se ha hablado siempre de una reforma profunda a la ley de la policía, incluso tuvimos en eso, siendo yo Procurador General de la República, pero nunca se ha podido llegar a un consenso. Ahora, yo creo que el problema es mucho más profundo, y independientemente de que ciertamente la policía merita de una gran profilaxis, de que hay que hacer una gran reforma de la misma, pero esa reforma debe ir acompañada de recursos, fundamentalmente para que pueda resultar exitosa. No podemos pretender que un policía nacional, con el salario de miseria que percibe hoy, pueda ser un policía eficiente y sobre todo un policía comprometido con su función pública tan importante como la es la del Policía Nacional. Cuando usted coloca a un pobre policía, le entrega un arma y usted le paga 5,000 pesos mensuales, con responsabilidades de si tiene hijos, si tiene familia, y sobre todo generalmente no tiene techo propio, tiene que alquilar. Es una situación extremadamente difícil. Usted prácticamente está mandando a ese ciudadano a delinquir. Entonces, yo creo que generalmente somos muy injustos con la policía. Pues yo siempre digo, hay que ponerse los zapatos del otro. O sea, usted tiene que ponerse un uniforme gris, engancharse un revólver y salir a perseguir delincuentes, y usted entonces muriéndose de hambre, porque a veces ni para la comida le dan. O sea, son héroes. Si usted lo pone a ver en el sentido de los policías dominicanos, son héroes. Y aún así, ciertamente hay un reclamo por parte de la sociedad dominicana de los niveles de inseguridad ciudadana. Yo creo que debemos reflexionar profundamente en términos de esa institución tan importante para lo que tiene que ver con la seguridad democrática en República Dominicana. ¿Cómo desde la Unidad de Derechos Humanos se evalúa la importancia que tiene la Policía Nacional, sobre todo ese proceso urgente de modernización, que a su vez debe ir acompañado de mejorías sustanciales, tanto en lo que tiene que ver con el acompañamiento material de la policía, el entrenamiento del policía, la educación del policía, pero también de sus condiciones materiales de existencia? Sí, realmente, magistrado, nosotros estamos contestes con el planteamiento suyo. Alguien una vez dijo que nosotros tenemos la policía que podíamos pagar, pero realmente no debe de ser nuestra aspiración. Nosotros debemos aspirar a tener una policía formada, que tenga un nivel de vida adecuado, que sea incluso una policía que sea difícil de corromper, porque si usted a un policía le da su techo, seguridad social, comida, le da la educación para sus hijos,
y tiene un sueldo que le permita vivir dignamente, va a ser un policía que va a hacer mejor su trabajo. Nosotros entendemos que efectivamente la reforma policial debe de hacerse ya, que no podemos seguir dándole largas, porque realmente nosotros somos también Ministerio Público. Nuestro auxiliar para nosotros poder tener casos de verdad que puedan ser efectivos, nosotros necesitamos una policía que pueda hacer un trabajo ideal. Y si nosotros no lo preparamos técnicamente, no le damos las condiciones de vida adecuadas, también estamos violándole los derechos humanos a esos policías, nosotros como Estado. Nosotros desde la perspectiva de la Unidad de Derechos Humanos entendemos que nosotros tenemos que aupar en una reforma policial que incluya todos los factores que usted comentó y que realmente es lo que hace que una policía sea ideal. Como usted bien había dicho, cuando nosotros estábamos en los temas internacionales, pudimos ver los cambios que ocurrieron, por ejemplo, en policías de otros países, tales como Colombia y Brasil. En esos casos, la policía hicieron una reforma policial de verdad efectiva, donde las condiciones de vida de esas policías cambiaron y asimismo cambió el proceso penal para bien. Por eso nosotros desde la Unidad de Derechos Humanos entendemos que vamos a seguir proponiendo que esa reforma policial realmente llegue, que en el Congreso se pueda hacer una reforma policial, que esa ley de reforma policial realmente sea lo que estamos buscando y lo que estamos esperando nosotros como sociedad. Danisa, durante muchos años aquí se ha planteado el discurso de la mano dura para enfrentar la criminalidad, la delincuencia. Y eso, además de tener mucha cabida en organismos del Estado, en funcionarios y servidores públicos, también en la población, pues es un discurso que, vamos a decir, que tiene, que llega a la población y que a la población le gusta, ¿no? A un segmento de la población. ¿Cómo conciliar todo esto, ¿no? Ahorita el doctor Radamés Jiménez hablaba de esa policía que de alguna manera se le exigía el cumplimiento de derechos humanos, pero vamos a decir de un plano institucional, pero también muchas personas apoyaban y apoyan todavía de que actúe de forma arbitraria siempre y cuando se trate de un delincuente que, vale decir, no se ha comprobado todavía porque la policía llega en esa fase inicial de la infracción y luego entonces el Ministerio Público interviene para dirigir la investigación. Pero ¿cómo conciliar eso en lo que ustedes hacen como unidad de derechos humanos, que a veces puede hasta para un sector de la población ser injusto que se sometan a policías que están matando a delincuentes? Bueno, eso es un tema social. O sea, nosotros como sociedad tenemos una concepción tradicional, creo que desde la época de Trujillo, de que la delincuencia hay que enfrentarla con mano dura. No en todos los casos puede ser así, porque hay personas que son regenerables y con esas personas somos las que tenemos que trabajar. Y para eso nosotros como sociedad tenemos que dar segundas oportunidades, pero para que la sociedad lo entienda, nosotros como sistema de justicia debemos mostrar que damos resultados, que si una persona, un delincuente es apresado, no va a ser una persona que cuando tú buscas el sistema de información criminal tenga 5 fichas o 6 fichas, porque el sistema de una forma u otra permitió su salida. Nosotros tenemos que como sistema judicial, mostrar que cuando una persona es apresada, realmente va a cumplir su condena y no va a ser necesario entonces que le den, que la sociedad entienda que a los delincuentes hay que aniquilarlos. Pero ese no es el discurso más popular, y tú lo sabes, ¿no? Porque hay un tema de ese populismo penal que vamos a decir, se ha apoderado del discurso y básicamente parecería como una política de Estado. O sea, bueno, no sería una política de Estado realmente, porque creo que como nosotros desde la unidad y desde el Ministerio Público, todos los que hemos trabajado en el Ministerio Público, que varios estamos aquí en este set, sabemos que ese no es el ideal
para nosotros como desde nuestra institución. Que lo ideal es que se puedan hacer procesos, que los procesos lleguen a un fin y que el delincuente o que la persona, el imputado, vaya a la cárcel, porque realmente nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Eso solamente tiene derecho Dios a hacerlo. Danisa, tú decías que, respondiendo a la pregunta anterior, tú decías que hay un tema que es propio de la sociedad. Eso significa que hay todo un esfuerzo de sensibilización que también de algún modo se ve llamada a realizar la propia unidad que tú diriges para que se comprendan los derechos y los diferentes ámbitos donde los derechos humanos tienen su impacto en la sociedad dominicana. Eso va desde, me imagino, reuniones con las fiscalías, con la policía, pero a un ámbito más amplio de la sociedad. ¿Puedes compartir con nosotros cuáles son algunas de esas iniciativas que desde la Unidad de Derechos Humanos se han venido realizando? Que yo sé que son algunas muy novedosas. Realmente yo quiero exponer aquí que nosotros estamos desde la unidad como vicepresidente de la Comisión Interinstitucional de los Derechos Humanos, que preside el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el marco de estas 22 instituciones que trabajamos con las políticas de lo que son los derechos humanos, estamos inmersos en un Plan Nacional de Derechos Humanos, que de hecho va a ser validado próximamente con toda la sociedad civil. Nosotros hemos estado haciendo consultas a nivel nacional en todas las regiones del país a fin de poder hacer un plan de derechos humanos a 5 años. Dentro de esas políticas que nosotros hemos podido recoger, lo que siempre ha relucido es la necesidad de hacer una campaña y de educar en materia de derechos humanos, que así como se daban las clases de moral y cívica en las escuelas, también las clases de derechos humanos, o sea, lo que son los derechos humanos y derechos fundamentales, sea una materia dentro de lo que es la educación básica y la educación media. Porque si nosotros no conocemos los derechos, no conocemos como sociedad nuestros derechos, no sabemos cómo podemos accionar cuando nos son violentados y obviamente también tenemos que enseñar cuáles son nuestros deberes como sociedad, como parte de la sociedad, de que nosotros también debemos de respetar a los agentes del Estado siempre y cuando sus actuaciones se hagan dentro del marco de la legalidad. Por eso yo creo y estoy consciente de que tenemos que seguir trabajando en lo que es concienciar y educar en derechos humanos, no solamente a los funcionarios, sino también a lo que es la sociedad. Nosotros hemos hecho varias iniciativas, algunas un poco distintas a lo que regularmente se hace. Por ejemplo, nosotros participamos recientemente en lo que fue un desfile de moda, lo que fue el RD Fashion Week. Hicimos un desfile que se llamó Moda para Todos, Moda sin Discriminación, en el cual hicimos un pase de moda con los representantes de los colectivos que son mayormente vulnerados o vulnerabilizados, y que realmente puedo decir que dentro de los 10 años que tengo en la carrera del Ministerio Público ha sido de las vivencias que más me han llamado, que más me han sensibilizado. Pues pudimos ver en esos pases de moda personas con discapacidad física en sillas de ruedas, personas con discapacidad visual, con síndrome de Down, con autismo, mostrando sus mejores dotes con vestidos y con ropa hechas por diseñadores dominicanos, y realmente les da una lección de vida a las personas que de una forma u otra discriminamos muchas veces. Te dicen, ellos te enseñan, te dan lecciones de vida, de que se puede hacer las cosas, de que a pesar de cualquier discapacidad que tú tengas, tú puedes echar para adelante, que puedes hacer las cosas. Y realmente ha sido una de las mejores experiencias que nosotros hemos tenido. También nosotros en esa ocasión, en este último pase de moda, pudimos compartir con las internas que presentaron sus modas hechas, sus vestidos hechos con material reciclable que se hacen dentro del mismo centro penitenciario, y realmente modelaron cerca de 20 reclusas de diferentes centros de corrección y rehabilitación,
Y también hubo una representación de los grupos vulnerabilizados de los LGBTI, que es una población que también es a veces muy discriminada por nuestra sociedad. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos a propósito, los LGBTI? Los LGBTI son las lesbianas, gay, transexuales, bisexuales e intersexuales. Ellos son un colectivo muy activo y que realmente tiene muchos adeptos y que se han organizado de una forma que se están haciendo sentir. Y dentro de la unidad realmente nosotros hemos recibido muchas denuncias de discriminación, de crímenes de odio que se han cometido contra estas personas, y por eso nosotros hemos estado dando acompañamiento también y promoviendo que el respeto de los derechos de todos. Ciertamente parece que vamos a decir la comunidad gay en República Dominicana, comunidad gay y lesbiana, ha ido tomando cierta visibilidad. Obviamente República Dominicana es una sociedad machista y el hombre dominicano, sobre todo el que se cree más hombre que todos los hombres, no admite, en su mentalidad no admite el hecho de que una persona tenga la libertad de elegir su preferencia sexual. Y hemos visto en los años cómo incluso se han producido crímenes horrendos de personas que son homosexuales. Lesbiana es mucho menos. Se dan menos casos de personas lesbianas que son víctimas de crímenes, pero sí en el caso de homosexuales con mucha frecuencia se ven este tipo de crímenes. Sin embargo, pienso que ya en la sociedad dominicana poco a poco ya esa discriminación y sobre todo esa xenofobia como que en cierta medida ha ido disminuyendo. Ahora, en la unidad de derechos humanos se presentan denuncias de que todavía persiste en la sociedad dominicana esa discriminación sobre aquellas personas que tienen una preferencia sexual diferente a la que tenemos la mayoría, los heterosexuales. Se presentan con frecuencia este tipo de casos. Realmente nosotros hemos tenido denuncias sobre este colectivo, sobre todo en materia de laboral, que no les permiten trabajar, ya sea por su preferencia sexual o si son portadores de VIH-Sida, cuando tienen un tipo de enfermedad de esta naturaleza. En el tema laboral, ellos han sufrido discriminación. Además de que, por ejemplo, en el caso de los transexuales, que se dedican a actividades nocturnas, muchas veces son víctimas o son una población vulnerable o vulnerabilizada con el tema de que son perseguidos y han sido víctimas de abusos dentro de los mismos destacamentos policiales, y ese tipo de denuncias han llegado hacia nosotros para que realmente ellos no sean utilizados en ese tema de abusos. Y realmente también los crímenes de odio han sido, en los últimos meses hubo por lo menos uno por mes en los últimos 10 meses, y realmente nosotros hemos podido darle acompañamiento a las víctimas, a los familiares de la víctima, y realmente han sido procesados los casos donde se puede decir que ha habido crímenes de odio, que realmente nuestra legislación no está tipificado como tal, pero sí se ha identificado que por el hecho de su condición, su preferencia sexual, han sido más brutales los ataques contra esas personas. Yo quiero volver un poco sobre el tema de la participación de reclusas en el pase de moda, porque esto generó a mi modo, totalmente injustificado, algunas reacciones que pude ver en algunos medios de comunicación, porque participaran reclusas en el desfile de moda. Eso no parece, digamos, ser conciliable con los avances que ya señalaba el doctor Radamés Jiménez de nuestro sistema penitenciario, que parte de que el preso es gente y que esa persona humana se va a reinsertar en la sociedad. Entonces,
¿Cómo ustedes valoran esa Bueno, reflexión? Justamente el tema del desfile del RD Fashion Week, del Moda sin Discriminación, Moda para Todos, justamente es para romper con esos prejuicios que tenemos como sociedad. No es posible que la participación de internas en un evento de la Procuraduría General de la República haya causado este revuelo, pues realmente primero era una actividad del Ministerio Público, y si el fin de nosotros como administradores del sistema penitenciario es que las internas o los internos se inserten en la sociedad, llevarlos a una actividad perteneciendo a ellos a un sistema que se llama Medio Libre, que Medio Libre es un programa dentro de lo que es el sistema penitenciario que le permite incluso a otros internos trabajar, ir a la universidad con permisos del juez de la ejecución de la pena, y para esto estos internos deben de cumplir con ciertos requisitos que evidentemente las 20 reclusas que participaron cumplían, tales como estudiar, tener buen comportamiento, y realmente dar clases dentro de los mismos centros penitenciarios, centros de corrección y rehabilitación, y todas cumplían con estos requisitos. Lo que entiendo es que realmente a nosotros nos falta mucho como sociedad, que debemos seguir trabajando con estos grupos que son discriminados, para que nosotros entendamos que todos podemos, que debemos ser tolerantes y que debemos coexistir, que lo importante es que podamos respetar el derecho que tienen todos. Danisa, hemos visto pues estos crímenes de odio que se han dado en algunos sitios, en el caso de los Estados Unidos. Ahora recientemente en Carolina del Sur pasó un hecho muy lamentable, pero también con este tema de la discriminación y de los excesos policiales, al margen de esos crímenes de odio que ya de alguna manera también aquí pues hemos hablado de esto. Uno quisiera ver como un modelo de una sociedad donde los derechos humanos se vean garantizados o respetados de alguna manera. En el caso de los Estados Unidos, después del caso de Michael Brown, donde un tema de exceso de la fuerza policíaca, pues muere este joven, y eso desencadena pues una lluvia de críticas y que hasta lleva a la intervención del entonces procurador Holder y también del propio presidente Obama, porque se mezcló el tema del odio, del racial, todo esto. Y uno se pregunta, caramba, ¿cómo es posible que todavía en esta época se vean ese tipo de cosas? Entonces, ¿cómo estamos nosotros como sociedad, como Estado? Porque si vemos esas sociedades que nos servían de modelo, yo no sé, hace tantos años el caso Miranda, que por el tema de los excesos policiales ya la Suprema Corte de los Estados Unidos venía hablando de eso fue en los 60. Pero ¿qué tan bien estamos nosotros cuando esos que nos pretenden dar clases, por decirlo así, tienen estos problemas? ¿Cómo estamos nosotros realmente? Bueno, con este tema de la discriminación, muchas veces las personas son temas personales, o sea, las personas discriminan según los criterios personales que tengan. Lo que nosotros no podemos permitir es que se convierta en una política de Estado el tema de la discriminación. Por ejemplo, si tú eres dueño de un bar, un restaurante, y tienes que buscar un permiso para poder operar, y tienes que cumplir con ciertos requisitos dentro del sistema, o sea, dentro de las instituciones para poder operar, yo no puedo permitir como Estado que tú discrimines a una persona, que no les permitas el acceso por tu color de piel o por tu condición social, o simplemente porque al dueño del bar no le interese ofrecer ese servicio. Nosotros no lo podemos permitir porque como Estado nosotros tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos y promover el respeto y castigar en los casos que haya violaciones a este tipo de leyes. De hecho, debo de decir que nosotros estamos trabajando en una ley antidiscriminación porque
La legislación dominicana todavía es muy pobre con relación a este tema. Solamente tiene 2 artículos dentro del Código Penal que son enunciativos. No prevé sanciones tan fuertes, ni prevé incluso la identificación de las conductas típicas que deben de ser, o sea, las conductas que deben ser tipificadas como delito de discriminación. Y realmente creo que sería un gran progreso que nosotros como Estado tengamos finalmente una ley antidiscriminación. Sin duda. Bien, vamos a aprovechar, Danisa, para hacer una breve pausa y ya en el próximo segmento final vamos a recapitular sobre estos aspectos que tienen que ver con la discriminación en República Dominicana. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, en Principalmente. Hoy un programa excelente, espectacular, con la licenciada Danisa Cruz, magistrada Danisa Cruz, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Hemos visto con la maestría con que Danisa ha manejado y sobre todo con conocimiento de causa, de lo que es el campo de su desenvolvimiento y su responsabilidad al frente de esta unidad, que tiene que ver con velar por el respeto a los derechos humanos, una materia tan importante, tan fundamental en la sociedad, porque trata de un asunto inminente, de algo que es consustancial al ser humano, que es el respeto a sus derechos, a su libertad de accionar en una sociedad determinada. En el segmento anterior abordábamos el tema de la discriminación. La discriminación es un fenómeno que no es exclusivo de República Dominicana. Se da en diversas vertientes. Se da una discriminación por razones de carácter económico, por asuntos de raza, color, y también abordábamos el asunto de la preferencia sexual. Decíamos que Danisa nos abordaba que llegan muchas denuncias, sobre todo de esta naturaleza. Hubo o todavía existen países donde está prohibido el asunto de la sanción a la homosexualidad. Todavía, en la actualidad, en pleno siglo XXI. En República Dominicana no se ha llegado nunca a ese extremo de sancionar ese tipo de preferencia, aunque sí en República Dominicana, en lo que tiene que ver con el asunto de la homosexualidad y el lesbianismo, ha habido mucha hipocresía, en el sentido de que, como dicen, muchos homosexuales o lesbianas permanecen en el closet precisamente por eso, por temor a esa discriminación, porque, como decíamos en principio, la sociedad dominicana es una sociedad machista, esa es la realidad, pero hemos visto como en el tiempo, poco a poco ya, esos tabúes se han ido perdiendo, se han ido desplazando. Bien, tú te hacías referencia a la que también y se ha dado y se han producido denuncias de que personas por su color
o por las razones que fuera, a veces se le impedía penetrar en lugares públicos, como en el caso de discoteca y eso. ¿Cómo eso se ha ido manejando? Todavía no se ha legislado, tú decías que no se ha legislado tendente a, vamos a decir, penalizar ese tipo de conductas. Eso es así. Nosotros lo único, con relación a los lugares de esparcimiento público que ofrecen servicios, tales como restaurantes, bares, discotecas, plazas, realmente lo que existe es una resolución de la Procuraduría General de la República, donde especifica que no se puede permitir los letreros que dicen nos reservamos el derecho de admisión por entender que son discriminatorios. Ahora bien, haciendo un poco también desde el punto de vista de los dueños de los negocios, si nosotros les permitimos a los dueños de los negocios que establezcan sus códigos de vestimenta, que ellos permiten y que ellos no permiten, porque también, también son sociedades comerciales que sé que pueden estar dirigidos a un público y ellos pueden también poner sus reglas. Sin embargo, hay una laguna con el tema de la ley, de que hace falta realmente una ley que tipifique, como bien habíamos dicho, cuando estamos ante un delito de discriminación. Porque también muchas veces las personas no denuncian o no denunciaban porque no sabían que estaban siendo discriminados. Porque como sociedad nosotros entendíamos que si yo iba a un bar, a un restaurante y no me dejaban pasar, simplemente yo recogí, me iba para mi casa y no sabía que me estaban discriminando. Entonces ahí es que viene el tema de que hay que tener una ley para saber cuáles son esas conductas que se consideran que son discriminatorias y para saber cuáles son las sanciones que va a tener esa persona que comete el delito de discriminación y el establecimiento que comete el delito de discriminación. Creo que sí, que eso va a ser muy beneficioso, el hecho de poder tener una ley que nos regule realmente, que nos regule a todos en esa materia. Yo quería simplemente, Danisa, acotar ahí que quizás también, aparte de la ley penal, también hace falta, bueno, aquí tenemos un experto en derecho administrativo, algunas respuestas desde el derecho administrativo. Por ejemplo, con todo el tema de los cierres de establecimientos, porque no siempre concurre un delito penal, pero puede haber conductas que se incurren y que incluso pueden ser sanciones más eficaces, porque como tú decías, son sociedades comerciales, entonces a veces les preocupa más el hecho de que no puedan operar a el tema de una persecución penal, que la pena quizás no es tan significativa. Eso es lo que nosotros pretendemos en la nueva ley, que haya ese tipo de sanciones administrativas, porque realmente en la ley actual no prevé el cierre de establecimiento por el tema de discriminación, por ejemplo. Y si dentro del nuevo proyecto que se está trabajando, nosotros podemos establecer, como en otros países, un trabajo, que se pueda establecer ese tipo de sanciones, yo sé que esa ley va a ser más efectiva. A veces eso promueve que los negocios no cierren, sino que un tema cultural que desconocen también, y eso hace que esos espacios de trabajo de muchas personas a veces no desaparezcan. Bien, bueno, dice Lorenzo que una hora fue muy poco tiempo para analizar con la magistrada Danisa Cruz. Claro. Todos estos aspectos tan interesantes y tan vivenciales que lo vemos a diario en la sociedad dominicana y en la sociedad global. Entonces, lo que significa que Danisa tiene que hacer el compromiso para en una próxima ocasión acompañarnos aquí, principalmente que ella es de las principales promotoras y sobre todo es parte de este programa, principalmente, aunque no habíamos tenido el honor de presentarla públicamente, pero ella es de las promotoras y de las directoras de este programa principalmente. Muchas gracias, Danisa. Muchas gracias, magistrado, a todos, y espero que me vuelvan a invitar próximamente. Gracias.